Buenas tardes a todos. Bueno, primero, después de la presentación de todos los disertantes, quería contarles que la idea de este simposio surgió de la Comisión de Fertilidad de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, y por eso quería presentarles brevemente qué es la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Somos investigadores y técnicos que trabajamos en suelo de todo el país, y la misión de la asociación es fortalecer el desarrollo y la difusión de la ciencia del suelo. Llevar todas nuestras investigaciones al uso y real que tiene el sector. Y a través de distintas herramientas de difusión, como congresos científicos, como talleres técnicos, simposios. Y bueno, a la organización del congreso le gustó esta modalidad que nosotros venimos realizando desde la comisión, organizar un simposio de fertilidad para llevar algunas herramientas nuevas y otras reforzar algunos conceptos de la fertilidad del suelo y la fertilización de los cultivos. Les presento a la Comisión de Fertilidad de Suelo y Nutrición de Planta, que tenemos nuestro presidente Nahue Reusi Calvo, el secretario Guillermo Divito y Adrián Correndo, y el resto de los miembros de la comisión, que es quien les habla, Natalia Diovisalvi, Juan Manuel Orcelet y Juan Manuel Pautazo. Bueno, por esto invito a Fernando a que haga la primera disertación. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como decía Carolina, agradecerles a ustedes la presencia a esta alta hora del día ya, después de un día muy largo. Y desde la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, agradecerle especialmente a Presid la oportunidad para nosotros de presentar este simposio hoy. En realidad lo que vamos a hacer de lo que dijo Carolina es una versión bastante reducida en cuanto a los tiempos, así que vamos a tratar de ir... ¿Alguien está viendo alguna diapositiva distinta que la propaganda? Bueno, mientras se va acomodando todo esto, la idea nuestra es que en primer lugar yo les comente un poco acerca de los métodos diagnósticos. Lo que vamos a hacer es fundamentalmente darles 2 o 3 mensajes en cuanto a los métodos diagnósticos. El título que tengo yo es Métodos diagnósticos tradicionales y nuevas herramientas. Muchos de ustedes entenderán por qué yo estoy dando esta parte acerca de tradicionales, ¿no es cierto? Y las nuevas herramientas en realidad las va a explicar mucho mejor Noel Peralta, que es quien sabe acerca del tema. Entonces mi idea en esto de darle 2 o 3 mensajes, ahora sí estamos, ¿no? Sí. De darle 2 o 3 mensajes es empezar recordando simplemente qué es diagnóstico. Se me ocurrió que una buena idea es buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española. Diagnóstico es recolección y análisis de datos para evaluar problemas de distinta naturaleza. Y lo que queremos hacer nosotros acá en realidad es un diagnóstico para fertilidad. Lo que queremos saber es cuál es la condición de fertilidad de un lote, de un ambiente, de una chacra en particular, y cómo podemos intervenir para cumplir con los objetivos de producción, de rendimiento, de manejo del sistema de producción que tengamos. Es central para el manejo responsable de los nutrientes. Cuando nosotros hablamos de esas 4 R, los 4 requisitos, ustedes recuerdan que es fuente, dosis, momento y forma correctos de aplicar un nutriente. Pero yo creo también que tenemos que entender que es una buena práctica agrícola, no solamente para el uso efectivo y eficiente de los nutrientes que apliquemos vía fertilizantes, sino también el diagnóstico es una práctica que nos da un uso eficiente y efectivo de los nutrientes que ya están en el suelo. Entonces, central para pensar la fertilidad de un lote en particular. Y antes que nos metamos más profundamente en todo lo que es diagnóstico de la fertilidad química, que es lo que vamos a abordar hoy,
Si alguien me pasa las diapos, estoy perdido porque me está contando el final del chiste. Bueno, ahí está. Antes de pasar a este tema de la fertilidad química, recordarles que el diagnóstico empieza conociendo los suelos que estamos y siempre el énfasis que les hacemos de decirles, bueno, miren, tomemos la pala, miremos cómo está ese suelo, veamos cuál es la condición de su fertilidad física, hay capas compactadas o no, cuál es el desarrollo de raíces en ese perfil, temas que se abordan largamente a lo largo de todo el Congreso. Nos metemos un poquito entonces en las herramientas. Ahí había muchas fotitos de muchas herramientas distintas. De esas herramientas, la herramienta tradicional, decimos nosotros, es el análisis de suelo, que continúa siendo la herramienta más utilizada para hacer el diagnóstico, pero nuevamente, a continuación mía, con Nahuel van a ver bastante más de todas las herramientas nuevas o más novedosas que se fueron desarrollando en los últimos años y tenemos disponibles. Entonces vemos el análisis de suelo rápidamente. La primera pregunta es, ¿usamos el análisis de suelo? Si ustedes miran o evaluamos, estimamos cuántos análisis de suelo se hacen en nuestros lotes día a día, o año a año, perdón, en el 2009 estimamos, ahí con cierta precisión, que tomábamos una muestra cada 250 hectáreas. Si en realidad le preguntamos a los laboratorios en los últimos años, nos van a decir que al menos cayó un 20% el envío de muestras. Quiere decir que probablemente en el 2015 estemos en una muestra cada 300 hectáreas. Dos preguntas. Estamos en la era de la agricultura de precisión, sacamos una muestra cada 300 hectáreas. La segunda pregunta, que es la que aparecía ahí en rojo. Si sacamos una muestra cada 300 hectáreas, ¿el análisis de suelo es una herramienta tradicional o una herramienta nueva, entre comillas? Porque hay mucha gente que obviamente ni siquiera la conoce y no la está usando. Entonces, veamos o tengamos muy en cuenta el tema de pensar en diagnóstico y hacer esos análisis de suelo. ¿Para qué me sirve, dicen ustedes? Bueno, ahí hay algunos datos que muestra esa curva de calibración que corresponden a un trabajo que está haciendo Adrián Correndo con gran cantidad de datos. Ahí hay 532 datos de respuesta a fósforo en soja. Y lo que ven ustedes ahí son las frecuencias de respuesta a una respuesta que está expresada en el eje horizontal como kilos de soja por kilo de fósforo aplicado, según categorías de fósforo Bray en el suelo. Desde el rojo, que es el más bajo, menos de 10, hasta el más alto, que es más de 15, la curva verde que ustedes ven abajo. Lo que me dice, básicamente, resumiendo esa información de esa figura, es que la probabilidad de una respuesta mayor al costo en términos de kilo de soja por kilo de fósforo es del 60 al 70% en los suelos de menos de 10 partes por millón, de 55 a 60% en los suelos de 10 a 15 e incluso de 20 a 30% en suelos por arriba de 15 partes por millón. Esta es la información más importante que me da un análisis de suelo. ¿Cuál es la probabilidad de respuesta que yo tengo al agregado de un nutriente? Y este es el tipo de información en la cual comenzamos a generar un diagnóstico. Un comentario breve de esto es que yo ahí les digo que el kilo de fósforo en términos de soja cuesta históricamente los últimos 15 años o costó entre 11 y 13 kilos de soja por kilo de fósforo, lo que marca la barra gris. Pero si miran los números de hoy, ese número está en 7 kilos de soja, las relaciones de precio de hoy, está en términos de 7 kilos de soja por kilo de P. Es decir, que incluso estamos en probabilidades de respuesta mayor por la mejor relación de precios insumo-producto que tenemos este año. Entonces, esta es una razón por la cual hacemos el análisis de suelo. Si ustedes la quieren enfocar a nivel de cada lote, cada chacra o cada ambiente en el cual trabajamos, acá hay dos ejemplos, también tomados de esa serie de datos. Un ejemplo de un lote bajo en fósforo, ese que muestra ahí como Nelson, fósforo Bray, 5 partes por millón. Otro en la localidad de Humboldt, también en Santa Fe, alto, de 18 partes por millón. Y lo que ustedes están viendo ahí es cuál fue la respuesta a la fertilización. En el caso del lote bajo, la respuesta que se observó fue de 30 kilos de soja por kilo de fósforo aplicado. Y en el caso del lote alto, 6 kilos de soja por kilo de fósforo aplicado. Obviamente, lote bajo con respuesta económica, según lo que veíamos recién, lote bajo con respuesta que no me devuelve el costo de la inversión en ese primer año. Si yo lo hubiera hecho sin diagnóstico y hubiera decidido no aplicar, en la primera situación, ¿qué hubiera pasado? Dejé de ganar. En la situación de abajo gané, no apliqué, tampoco iba a tener respuesta económica. Y si sin diagnóstico hubiera decidido aplicar,
en la situación de bajo nivel de fósforo hubiera ganado. Y bueno, por suerte hubiera ganado. En la situación de alto nivel de fósforo, lo que me está pasando es que ahí pusimos invertí en fósforo del suelo. En realidad no lo necesitaba, pero ustedes saben por la dinámica del fósforo que ese fósforo va a poder permanecer para los años que siguen. Pero no lo necesitaba ese cultivo. Por eso que decimos ahí entre comillas de invertir. ¿Qué me hubiera dado el diagnóstico? Me hubiera dicho, aplicá en la primera situación, no apliques en la segunda. Y ustedes ven ahí los círculos rojos que lo que me dicen es, si en la situación de fósforo bajo hubiera aplicado, ganaba. Si en la situación de fósforo alto no hubiera aplicado, también ganaba. Así que el diagnóstico me permitió distinguir esas dos situaciones y esto es simplemente un ejemplo de lo que podemos hacer manejando el análisis de suelo y el diagnóstico por análisis de suelo. Un comentario muy corto y nada más que un recordatorio, lo pueden ver en mucha bibliografía que hay, ahí les menciono alguna. Tengamos mucho cuidado cuando hacemos análisis de suelo con el muestreo, es la clave del análisis de suelo, hacer un muestreo dedicado y aplicado, hay muchas formas de hacerlo, vamos a ver ahora con Nahuel que lo podemos hacer por ambiente mucho mejor, entonces dediquémosle bastante tiempo a esto. Y un poquito para cerrar, que también está relacionado a esto de análisis de suelo y en realidad todo el manejo del diagnóstico de la fertilización. Lo que les muestra esta figura es ese ejemplo de caja negra que uno dice, bueno, tengo una cantidad de datos, ¿no? Análisis de suelo, rendimiento objetivo, tipo de suelo, ubicación, etcétera, etcétera. Procesando esa información, llego a una dosis de aplicación sugerida. En ese proceso, que está dentro de esa caja, ahí decimos calibración, información adicional, manejo de datos, costumbres, filosofía, supuestos. Hay muchos componentes ahí que hacen a la toma de decisión. Les subrayo ahí manejo de datos. Es importante que en la era del conocimiento, la tecnología, la posibilidad de manejar bases de datos que estamos hoy, generemos esas bases de datos y manejemos bien esas bases de datos. Entonces, un poco el llamado o un mensaje que les queremos dejar es la importancia de construir y preservar bases de datos, ¿no es cierto? Y eso en realidad es responsabilidad de todos, no solamente de los investigadores, de los asesores, de los técnicos, de los consultores, de los productores y de todos los organismos para los cuales eventualmente trabajamos. La idea es que, por ejemplo, generando y analizando esas bases de datos, y también tomado del trabajo que está haciendo Adrián en los últimos años, podamos ver que la respuesta fósforo en maíz calibra distinto si estoy trabajando en un argidol vértico o si estoy en un argidol típico o en un apludol léntico. Entonces, ese tipo de información es la que creo que tenemos entre todos que tratar de agrandar, entre todos tratar de juntar, compatibilizar y trabajar para que día a día podamos tener más y mejor información en la era de la precisión. Los 4 mensajes entonces que traté de darles muy rápidamente, que serían un poco 4 mensajes para el manejo 4R, recuerden, fuente, dosis, momento y forma de aplicación correcta. Hagamos diagnóstico tradicional y el nuevo. En realidad yo les diría que saquemos eso de tradicional y nuevo, es integral si ustedes quieren, ¿no es cierto? Sean metodologías conocidas o tradicionales o las nuevas. El segundo, mucho cuidado con el muestreo. Es muy difícil sacar una muestra representativa del lote o el ambiente que estoy. Eso es lo que va a analizar el laboratorio. El laboratorio me va a analizar la bolsita que yo le doy, no me va a decir lo que tiene el lote, me dice lo que yo le llevé. Entonces, mucho cuidado al muestrear y al tomar esas muestras. Y el último es, desarrollemos bases de datos robustos. Es también una idea de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo empezar a trabajar en eso de generar bases de datos y manejarlas y analizarlas, y la asociación en ese caso va a requerir de la colaboración de todos nosotros. Así que los invitamos a que se sumen a este proyecto que esperamos se vaya desarrollando en los años venideros. Muchas gracias. Para. No lo pierdas. Gracias. Peralta. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con esta charla quisiera agradecer a la comisión organizadora de APRESID por haberme invitado a participar. Básicamente en estos pocos minutos
La idea es ver algunos conceptos de lo que es el manejo sitio específico y cómo básicamente llevarlos a la práctica, es decir, a nuestros lotes de producción. Primer pregunta que nos debemos hacer o plantearnos es ¿por qué debemos llevar adelante un paquete sitio específico en nuestros lotes de producción? Hay algunas figuras que son 2 lotes de producción, uno de trigo y uno de maíz, que fueron cosechados con monitores, donde si vamos al caso de la figura de abajo, el rendimiento promedio del lote de maíz es de 10.000 kilos. Pero hay extremos que hay ambientes que rinden 7.000 y otros que rinden 13.000. Y hoy en día ese lote, por ejemplo, ahí está. Ese lote, por ejemplo, tiene un paquete tecnológico uniforme. Según recomendaciones regionales para rendimiento de aproximadamente 10.000 kilos, es un modelo de 160-X. Pero es claro que ese modelo representa la mitad o el centro de la población de datos, es decir, el centro de los rendimientos, lo cual no incluye ni los mínimos ni los máximos. Y hoy en día contamos con mucha información que nos permite empezar a cuantificar la variabilidad de esos rendimientos, como es el ejemplo de los monitores de cosecha. Por lo tanto, es clave que nosotros tenemos que empezar a ajustar paquetes tecnológicos, sitio específico, o otra manera es ajustar los modelos regionales, que por ahí habló algo Fernando, y llevarlos a sitio específico. Para que un paquete, un modelo sitio específico tenga éxito, es clave, y para mí es el pilar, es lograr una buena caracterización de ambientes. Hoy en día hay muchísima información de cómo empezar a cuantificar y cómo manejar la variabilidad de los lotes. Como pueden ser las imágenes satelitales de media alta resolución, los sensores geofísicos de suelo que miden la electroconductividad del suelo, como es la rastra Veris, índices topográficos de humedad o todos índices que modelan el movimiento de agua, entre otras variables. Es decir, son todas variables fáciles de medir, de manera intensiva, y tienen un costo relativamente muy bajo. Y la idea de todas estas variables es empezar a caracterizar y generar mapas de productividad o zonas de manejo, que básicamente es separar a los lotes en zonas que expresan distinta capacidad productiva y que esta diferencia en productividad sea relativamente estable en el tiempo. Y es clave llevar adelante una validación de esas zonas de manejo. Es decir, lo que nosotros muchas veces hacemos del escritorio, que esté bien representado en el campo. Y esa manera de validar los datos es con un muestreo de suelo. Y es clave, de lo que también hablaba Fernando, de que el muestreo de suelo se realice de manera correcta, porque en función de los análisis de suelo, nosotros hacemos las recomendaciones sitio específico, es decir, lograr una buena prescripción para lo que es el concepto de agricultura de precisión. Y esto es a modo de ejemplo de cómo rápidamente se puede caracterizar ambiente dentro de un lote. Es un lote ubicado en el sudeste bonaerense, en el sudeste, de Córdoba, donde se mapearon distintas variables de sitio y tiene distintos mapas de rendimiento históricos y distintos cultivos. Ese lote se clusterizó, se hizo en 3 zonas de manejo, donde por ejemplo la zona roja, que son de baja productividad, encontramos que en esos ambientes tenemos suelos franco-arenosos, con muy baja capacidad de acumular agua y bajas condiciones de fertilidad. Mientras que los ambientes de alta productividad, lo que ven en el mapa, lo verde, son suelos franco-limosos, con mayor contenido de limo y arcilla, lo cual le confiere al suelo mayor capacidad de acumular agua y por ende posiblemente mayores rendimientos. Entonces acá hasta el momento tenemos la caracterización de ambientes validada y es claro que tenemos distintos ambientes productivos. La idea ahora es cómo empezamos a trabajar esos ambientes productivos. Se pueden trabajar de distinta manera, pero básicamente la idea es cuantificando y generando nuestra propia información. Uno de esos es clave, hacer ensayos, los cuales estos ensayos son realmente muy sencillos porque son todos hechos con prescripciones, lo cual nosotros con prescripciones ganamos muchísimos Ns. Y entonces, al aumentar los Ns, tenemos muy poco error de estimación de los parámetros de los modelos. Y este es un ejemplo muy sencillo, pero para que se entienda un poco el concepto, donde, por ejemplo, en este caso, el ambiente de baja productividad tiene muy poca respuesta al agregado de nitrógeno y muy bajos rendimientos.
mientras que los ambientes de media y alta productividad tenemos mayores respuestas al nitrógeno y mayores rendimientos. Que básicamente esto está asociado a la diferente capacidad de acumular agua que hay entre los ambientes y la disponibilidad después para el cultivo en desarrollo. Y eso es un poco, vistas son modelos más biológicos. Cuando nosotros le empezamos a sumar la variable económica a esos modelos, es decir, la relación de precios, cuántos kilos de grano necesitamos para pagar una unidad de N, encontramos que para el ambiente de alta productividad, el modelo óptimo económico de N fue de 140 menos X. Para el de media productividad, 125, y para el de baja productividad, 35 menos X. Es claro que hay un delta N muy interesante y muy variable entre ambientes. Ahora un ejercicio que podemos hacer, y básicamente un supuesto, es qué hubiese pasado si a este lote nosotros lo hubiésemos manejado de manera uniforme, es decir, con un modelo regional, de por ejemplo 150 menos X. Para el ambiente de alta productividad hubiésemos andado relativamente bien. Para el de media productividad hubiésemos aplicado, por ejemplo, 25 kilos de N de más. Pero para el ambiente de baja productividad hubiésemos aplicado 115 kilos de N de más. Lo cual es claro que la planta no lo va a utilizar y ese N va a estar dando vuelta en el sistema suelo. Y esos ambientes son franco-arenosos con alta probabilidad de que ese nitrógeno se lixivie y todos los perjuicios que trae aparejado eso. Y básicamente esa diferencia y esos modelos óptimos son lo que van a ver ahora es traducido a eficiencia, es decir, cómo varía la eficiencia entre los modelos sitio específico versus los uniformes entre ambientes. Y es claro que siempre los sitios específicos aumentan la eficiencia contra el uniforme y esa eficiencia varía de acuerdo al ambiente. Pero como mensaje y como dato global, el manejo sitio específico en este caso aumentó la eficiencia en un 21%, comparado con el modelo uniforme, la eficiencia global como sistema. Algo muy similar a lo que vimos es una red de ensayos en trigo en el sudeste de Buenos Aires, donde continuamente se están retroalimentando esa red. Y básicamente se trabajó con varios lotes, donde nuevamente se hizo una muy buena caracterización de ambientes, con la rastra Veris, con muestreo de suelos dirigidos, con índices topográficos, con imágenes satelitales y demás. Y lo que encontramos es una fuerte interacción dosis de N por zonas de manejo. Y la idea era ir un poquito más allá y dejar por ahí de ver o de concluir por lotes, sino más como un modelo, tratar de llevar un modelo regional. Y encontramos que generalmente las zonas de alta productividad para todos los lotes estuvo asociado a suelos profundos, que para nosotros son los suelos típicos con nombre y apellido porque tienen determinada serie de suelo. Mientras que los ambientes de baja productividad está asociado generalmente a las lomas, con suelos paleoides petrocalcio, con una limitante principalmente que es la tosca. Y es clave que si ven las figuras hay una variación muy grande en las curvas de respuesta por ambiente. Y cuando sumamos la variable económica, es necesario llevar un modelo sitio específico para cada uno de los tipos de suelo que tenemos en nuestros lotes o en nuestros ambientes productivos. Y lo que ven ahora, lo que podemos observar es qué hubiese pasado si a todos esos lotes los manejamos con un paquete uniforme versus con modelos sitio específico. Cuando lo hubiésemos manejado de manera uniforme, la eficiencia hubiese sido 4.8, mientras que si aplicamos los modelos óptimo económico por ambiente, la eficiencia global hubiese sido 7.9. Es decir, que hubiésemos aumentado casi un 40% la eficiencia de uso global como sistema. Ya rápidamente dejando un poco nitrógeno y pasando a algunos datos de fósforo, este es un trabajo verdaderamente muy interesante que fue propuesto por Bermúdez, donde demuestra la figura 1, es un mapa de productividad de un establecimiento donde está clasificado en tres ambientes, baja, media y alta productividad. La segunda figura lo que muestra es el mapa de rendimiento de maíz de todo ese establecimiento, donde por ejemplo determina que los ambientes de alta productividad están asociados a rendimientos mayores a 12 toneladas. Los de baja productividad por debajo de 8 toneladas y la transición es en promedio aproximadamente 10 toneladas. Y la tercera figura demuestra lo que es un balance, la extracción de fósforo en función de los mapas de rendimiento por ambiente. Y se encontró que en los ambientes de alta productividad estamos exportando aproximadamente 30 kilos de P. En los de baja productividad aproximadamente 20 kilos y en las transiciones entre 20 a 30 kilos.
Pero realmente lo interesante es ver el balance de P con, por ejemplo, un manejo tradicional que un productor puede aplicar a la siembra 80 kilos de MAP. ¿Qué pasa con esa situación? Encontramos, por ejemplo, en los ambientes de baja productividad, los balances son neutros a levemente positivos, mientras que los ambientes de productividad intermedia, esos balances son netamente negativos, aproximadamente entre 15 kilos de fósforo. Mientras que los ambientes de alta productividad es 100% digamos, estamos haciendo verdaderamente minería porque nos estamos llevando aproximadamente 20, 30 kilos de fósforo. Y es claro que esa minería de fósforo presenta variabilidad espacial. Y es claro que esa variabilidad la tenemos que empezar a manejar, principalmente con una buena caracterización de ambientes y después con recomendaciones agronómicas sitio específico. Y este es un trabajo que demuestra un poquito, esto es un trabajo en trigo, en nuestra zona, en Tres Arroyos, donde demuestra cómo la respuesta en trigo al agregado de fósforo depende del índice de productividad de las zonas de manejo, del fósforo que vamos a agregar y del P-Bray, digamos, del fósforo por muestreo de suelo. Y a modo de ejemplo, digamos, se generan curvas que podemos determinar la probabilidad de respuesta que tenemos. En ambientes, por ejemplo, de baja productividad, con suelos de aproximadamente 40 centímetros y rendimientos promedio de 4.000 kilos, el balance estaría en 9 partes por millón de fósforo. Mientras que en ambientes de mediana productividad, con suelos de aproximadamente 70 centímetros de profundidad y rendimientos de 5.000 kilos, esos balances rondarían en 16 partes por millón, mientras que en los ambientes de alta productividad, con suelos más profundos, de aproximadamente 100 centímetros, los balances estarían aproximadamente entre 20 y 21 partes por millón. Y es claro que esta información es muy útil y nos demuestran que verdaderamente tenemos que llevar paquetes tecnológicos, sitio específico y empezar a cuantificar esa variabilidad. Y ya para ir terminando esta presentación, me tomé básicamente el atrevimiento de presentar 2 slides que demostrarían un poquito qué debemos estar mirando, sobre todo en la parte de investigación y desarrollo. Yo creo que debemos empezar a generar modelos de fertilización balanceada y sobre todo de refertilización sitio específico. Y sobre todo, este slide en particular es básicamente una autocrítica de por ahí un pequeño error que tuvimos el año pasado trabajando en un lote de producción de nuestra zona de lotes de trigo de alto potencial, donde hicimos una muy buena caracterización de ambientes. Si ven la figura de la izquierda, tienen marcados los rendimientos objetivos a lograr en cada uno de los ambientes. Se hicieron una fertilización de cada ambiente según el modelo propuesto por Reusi, donde se considera nitrato y NAN. Pero al final de la campaña, todos estos lotes se cosecharon con monitores. Y encontramos que los rendimientos observados cayeron entre un 30 y un 40%, digamos, de lo esperado. Y esto básicamente fue porque nosotros acá, es como que vimos una foto o vimos una pequeña parte de toda la película. Porque básicamente nos olvidamos de ver algunas cositas como era el azufre, digamos, cuando se hizo un muestreo de suelo intensivo, nos olvidamos de ver el azufre y sobre todo vimos altos valores o relativamente altos valores de porcentaje de sodio intercambio, lo cual posiblemente estuvo afectando esos rendimientos y sobre todo las curvas de respuesta de todos los ensayos, por ahí no los muestro por tiempo. Porque si ustedes ven la figura de los lotes, es un pivot, donde este pivot tuvo varios años de riego complementario y posiblemente el agua no sea de buena calidad o sea bicarbonatada sódica y se esté incorporando sodio en el sistema suelo y todo lo perjudicial que trae eso, y eso posiblemente afectó al rendimiento final del cultivo. Y otra de las causas es que después que nosotros hicimos la prescripción con urea al boleo, al macollaje, hubo no sé si fueron entre 5 a 10 días, una lluvia muy fuerte de aproximadamente 120 milímetros, lo cual posiblemente hubo una fuerte lixiviación. Entonces, claro que debemos empezar a ver más como un sistema y no mostrar siempre un poco de lo que pasa con nitrógeno, lo que pasa con fósforo, sino más en conjunto. Y por último, y esto creo que verdaderamente va a tener muchísimo potencial relativamente a bastante corto plazo, sobre todo con la tecnología que hay hoy disponible, es empezar a generar
mapas de estatus nutricional de nuestros cultivos. Por ejemplo, mapas nutricionales de nitrógeno. Y esto es, y con estos mapas se pueden hacer prescripciones. Y esto es así porque hoy en día hay muchos índices verdes de imágenes satelitales que están totalmente asociadas a la concentración de nitrógeno en planta como de biomasa. Entonces, lo que trata de mostrar la figura, la de la izquierda, es cómo varían los índices nutricionales en parcelas que, digamos, tienen distintos tratamientos de nitrógeno, pero tranquilamente pueden ser nuestros lotes de producción. Y representan valores a 1 por encima, son índices nutricionales que representan que la planta está bien nutrida. Y por debajo lo que representan son valores por debajo de 1 con colores rojos o naranjas, que es como si fuera peligro, que están deficientes en nitrógeno. Entonces, con esos índices nutricionales lo que se pasan son a kilos por hectárea para hacer una refertilización y, digamos, ajustar nuestros modelos de acuerdo a si estamos buscando rendimiento, proteína o demás. Creo que, nuevamente, con la tecnología que hay hoy en día disponible, a muy corto plazo creo que se va a lograr y es clave para mejorar la eficiencia de los insumos. Y ya para terminar, como un comentario, un poco el mensaje de esta presentación, es que el manejo agronómico sitio-específico es una tecnología que tiende a mejorar la eficiencia de los insumos y que esa eficiencia automáticamente se traslada en un aumento o una mejora de la rentabilidad. Y que este paquete tecnológico es muy amigo de la sociedad porque disminuye el impacto ambiental, ya que estamos dirigiendo los insumos, es decir, estamos aplicando fertilizantes o las dosis en el lugar correcto y de la forma correcta, que es un poco lo que es, ¿no?, la misión del INMNI. Y es claro que un poco esta tecnología o un paquete tecnológico es como que tiene su aporte como un granito de arena para lograr lo que es una agricultura sustentable, un sistema sustentable de producción. Eso es un poco el mensaje de esta charla, así que muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Invitamos a Guillermo Betramo a la última presentación del panel. Buenas tardes. Muchas gracias a la gente de APRESID por la invitación. Voy a compartir una experiencia de un ensayo de fertilización de larga duración. Ahí está. Un ensayo de fertilización de larga duración con dos estrategias de fertilización diferentes, una de reposición y otra de diagnóstico. Este es el temario que voy a tratar, datos en base a un ensayo de larga duración en donde participa INTA, INMNI, ASP y APRESID. Voy a diferenciar muy rápidamente los criterios de reposición y diagnóstico y voy a hablar ya del ensayo en cuanto a la respuesta productiva, la respuesta económica y las propiedades físicas y químicas del suelo, cerrando con lo que hacemos en Don Osvaldo. Ubicación del ensayo. El ensayo se replica en dos sitios, uno en el establecimiento Don Osvaldo, próximo a Camilo Aldao, el otro está en Los Chañaritos, en la localidad cerca de Corral de Bustos, ambas localidades en el sureste de Córdoba. Las características de los dos sitios al momento del comienzo del ensayo. En cuanto a suelo, tanto Don Osvaldo como Los Chañaritos son arquidoles típicos serie Hansen clase 1. Para el caso de Don Osvaldo sin influencia de napa, para el caso de Los Chañaritos con influencia de napa. En cuanto a años de agricultura, en los últimos 120 años Don Osvaldo tuvo 2 pasturas y Los Chañaritos un campo con menor historia agrícola y más rotado, eso denota un suelo con mayor potencial de rinde sumado a la napa. Última labranza para Don Osvaldo en el 96, última labranza de Los Chañaritos en el 91. Materia orgánica 2,4 para Don Osvaldo, 3,12 para Los Chañaritos. Fósforo Bray 8 partes por millón, 15 para Los Chañaritos. El ensayo tiene ya 17 campañas, arrancó en la campaña 99-2000. Bajo esa rotación, que es la que sigue en la actualidad, siempre la misma rotación, 50% maíz, 50% trigo-soja. Para el mismo año tenemos en un sitio maíz y en el otro trigo-soja y al año siguiente viceversa. Quiere decir que todos los años tenemos los 3 cultivos. ¿Qué tratamientos tenemos dentro del ensayo? Tenemos testigo, azufre diagnóstico, nitrógeno diagnóstico
nitrógeno fósforo diagnóstico, NPS diagnóstico, NPS reposición y reposición más micro. Yo me voy a centrar solamente en los dos que están en rojo. Diferenciar los criterios de reposición y diagnóstico. En su momento, muy rápidamente, ¿no? Diagnóstico se llamó por allá por el 99-2000 y por ahí es más preciso hablar de promedio zonal y no diagnóstico porque en realidad no se hacía ningún diagnóstico, sino que se usa una dosis promedio zonal. Y reposición es poner los nutrientes que se exportan en el grano, los nutrientes que se exportan vía grano. Las tablas que se usan en realidad son la de IMNI, la de Correndo y la de Fernando García, pero bueno, eso es un ejemplo. Para un trigo de 5.000 kilos y una soja de 3.000 deberíamos estar reponiendo 33 kilos de P, que son 150 de MAP y 16 de azufre, que son 90 de sulfato de calcio. Ya analizando la respuesta productiva, la económica y las propiedades física-químicas del suelo. Viendo para la rotación, el promedio de fertilizante usado para las 17 campañas, para los dos tratamientos, reposición versus diagnóstico. ¿Qué cantidad de fertilizantes se usó? Para urea, 400 versus 170, para sulfato de calcio, 130 versus 75, MAP, 190 y 80, arrojando un costo de $268 para el tratamiento de reposición versus $118 para el tratamiento de diagnóstico. Ahí están los precios actuales que se usaron de fertilizante. Eso da $150 de más en el tratamiento de reposición. Tener presente que esos 400 kilos de urea es una cantidad importante que se usó en ese momento porque el objetivo del ensayo cuando arrancó sigue siendo ver qué pasaba con las propiedades físico-químicas del suelo bajo esa rotación, con esa fertilización y no ver qué pasaba con la parte económica, ¿no? Ese valor es un valor muy alto y a campo uno logra rendimientos similares con por ahí 150 kilos menos de urea, promedio trigo-maíz. Rendimiento e ingreso promedio de las 17 campañas. También, cuánto rinde el trigo, cuánto rinde la soja y cuánto rinde el maíz en esos dos tratamientos. 5.200 kilos contra 4.700, el caso de la soja en torno a los 3.800 kilos y el maíz 12.195 contra 10.945 kilos. La diferencia en rinde a favor del trigo, a favor del de reposición en trigo, 530 kilos, en soja 53 kilos negativo y en maíz 1.250 kilos a favor del tratamiento de reposición. Si valorizamos esos plus de rendimiento, con esos precios descontados los gastos comerciales, vemos que estamos en $98 a favor del tratamiento de reposición. Haciendo un balance de nutrientes, lo que se pone vía fertilización y lo que se exporta vía grano, vemos, me voy a basar solamente en fósforo y azufre por la movilidad de los nutrientes, por el comportamiento, no en nitrógeno. Para el caso de reposición tuvimos un balance positivo de 9 kilos de P y de 8 en azufre, y en el de diagnóstico 13 negativo en fósforo y 2 en azufre. Si uno hace el balance para llevarlo a reposición, tengo 22 kilos de P a favor del reposición y 10 de azufre. Poniéndole valor a eso son una capitalización de 63 kilos de $63 por hectárea por año promedio. El resultado final de eso que vengo mostrando, un mayor costo en fertilización, $150, en contra, digamos, del tratamiento de reposición, un mayor ingreso por producción de $98 por hectárea por año promedio en esas 17 campañas, hubo una capitalización de fósforo y azufre de $63 por hectárea por año. El balance económico da $11 positivo por hectárea por año. Tener presente lo que les comenté de la urea. 400 kilos de urea, si yo pongo 150 kilos de urea menos en el campo, son $50 más que tengo que sumarle a esos $11. Y generé una tonelada más por año en el tratamiento de reposición de promedio y dejé un ambiente igual o mejor que el que encontré. Esto es probabilidad de respuesta, reposición versus diagnóstico. Muy sencillo, digamos. En el caso soja en rojo, ¿qué probabilidad de respuesta tengo que el tratamiento de reposición rinda más que el diagnóstico? Bueno, en soja muy baja, 1 de cada 3 años
el tratamiento de reposición rinde más que el diagnóstico y la respuesta es baja, es como mucho 500 kilos. Para el caso de las gramíneas, la probabilidad de respuesta es más alta y el nivel de respuesta es más alto. En el caso de las gramíneas, 3 de cada 4 años el tratamiento de reposición rinde más que el tratamiento de diagnóstico. Bueno, esto es más o menos lo mismo, digamos. En el eje de las X, trigo, en el eje de las Y, soja, y es la diferencia entre reposición y diagnóstico, también es respuesta. Los puntos extremos, por ejemplo, ¿cómo anda esto? Ahí, este puntito acá, donde el trigo rindió 500 kilos más y la soja rindió 700 kilos menos, de respuesta, ¿no? Se corresponde a Don Osvaldo, en donde es una campaña donde llovió la mitad en el ciclo de cultivo y la mitad en el periodo crítico. Y esto también es un punto de Don Osvaldo, en donde la soja rindió 400 kilos más, el tratamiento de reposición que el de diagnóstico, y el trigo 500 kilos menos. También se corresponde a un año donde el agua en el perfil para trigo fue desfavorable. Me comí algo, perdón. Siempre que tengamos un muy buen trigo vamos a tener una mala soja detrás, no necesariamente. De hecho, hemos tenido años con muy buenos rendimientos de trigo, por encima de 5.000 kilos, dejando el suelo con muy poquita agua útil en el perfil hasta los 2,5 metros, y tuvimos sojas de 4.000 kilos detrás. Así como el rendimiento de trigo está muy asociado al nivel de agua que arranca en el perfil al momento de la siembra, para el caso de soja está muy asociado a las lluvias durante el ciclo de cultivo. Así que si acompañan la lluvia durante el ciclo de cultivo, por más que el trigo haya rendido bien, la soja de segunda también tiene probabilidad de rendir bien. Esto es, ya yendo a la parte química del suelo, los dos sitios, Don Osvaldo y Los Chañaritos. Le comenté que Don Osvaldo un suelo más chacreado, Los Chañaritos un suelo un poco mejor. Ahí vemos la brecha de fósforo Bray como reposición en verde y diagnóstico en amarillo, como la brecha se agranda, y no tanto acá en el caso de Los Chañaritos. ¿Por qué pasa esto? Porque si uno ve los dos sitios por separado, la mediana de respuesta, comparando el tratamiento de reposición para cada cultivo, en el caso del maíz en Los Chañaritos rinde 30% más, en el caso del trigo rinde 15% más que Don Osvaldo, y en el caso de soja rinde 5% más. Así que el nivel de extracción de acá es diferente al de acá. La anterior también era un slide que se lo pedía a Tito Budel de INTA Marcos Juárez. Él compara acá, también, un análisis de rendimiento donde compara Don Osvaldo y Los Chañaritos, los dos tratamientos que le estoy comentando, en el periodo 99-2000, 2011-2012, con suelos similares del departamento Marcos Juárez. Ambos tratamientos están por encima que el promedio zonal. En el caso del diagnóstico para maíz, 7% encima, trigo 18% encima, soja 30% a favor del diagnóstico, y en el caso de reposición esos valores también bien por encima. Ya yendo a qué hacemos en Don Osvaldo, se me terminó el tiempo. Y algunas consideraciones finales de cómo manejamos los nutrientes a nivel de empresa y a nivel de lote. El análisis de suelo se hace para las gramíneas todos los años, previo a la siembra, y siempre en la misma época y en el mismo laboratorio, para minimizar los errores. En el caso de fósforo y azufre se fertiliza con criterio de reposición, y para el caso de nitrógeno se nivela en maíz a 190 220 unidades de nitrógeno, y para el caso de trigo 150 170, suelo 0,60 más fertilizante, analizando la cantidad de agua que tiene en el perfil, la expectativa de rinde, la calidad del suelo y demás cuestiones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, comenzamos el espacio de preguntas. Primero, para disparar el debate, yo voy a empezar con Fernando. Bien nos habló Fernando de que sigue siendo importante y va a seguir siendo importante mejorar el diagnóstico. Y una de las cosas que me quedó al final es de cómo podemos, para generar estas bases de datos más robustas,
en las que ustedes están trabajando, si gente de producción o de grupos de trabajo, por ejemplo de APRESID, que tienen bases de datos, ¿cómo podemos hacer para sumarlas a estos análisis y mejorar los modelos que tenemos actualmente con datos que tenemos todos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carolina. Esto no estaba arreglado, No. aunque ustedes no lo crean, pero nos viene muy bien porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es un poco iniciar con esto de generar bases de datos. Yo les decía un poco al final, cerrando, que la idea un poco también de la asociación es llevar adelante este trabajo y un poco desde IMNI, desde la tesis de maestría de Adrián Correndo, con la colaboración de Fernando Salvayotti, Flavio Gutiérrez Boen, Fernando Dinta Oliveros y Flavio de la Universidad de Buenos Aires, estamos tratando de darle una primera forma a eso, ¿no es cierto? Y desde ya que recibiríamos con muchísimo agrado cualquier tipo de información que ustedes tengan. Lo que necesitamos básicamente es información de ensayos donde hayan medido respuesta a fósforo en maíz o en soja o a nitrógeno en el cultivo de maíz en particular. Y bueno, los detalles son muy largos acá para hablarlos, pero se pueden acercar directamente a nosotros, a Adrián, a mí, a Flavio Gutiérrez o a Fernando Salvayotti, y bueno, los vamos a ir sumando y esperamos que eso después resulte en esa base de la asociación, ¿no? Sí, ojalá. Así que todos aquellos que tengan información que crean que puede ser útil, los invitamos a que la sumen, porque es importante y son herramientas que se van a generar para nosotros y para ustedes para mejorar el diagnóstico y sobre todo mejorar la inversión económica que hacen en fertilizantes. Otra para Fernando, que viene del público, es ¿a qué se adjudica que existiendo cada vez más herramientas tecnológicas hacemos cada vez menos análisis de suelo? Me gustó por eso. Está buena la pregunta y en realidad yo creo que yo y mucha gente más no lo hacemos muchas veces. Yo creo que probablemente es que muchas veces no tenemos en cuenta el tipo de información. Por eso yo quise, cuando armamos esto en realidad con Adrián, quisimos mostrarle un poco cuál puede ser el impacto, ¿no es cierto? Es decir, lo que nos da el análisis de suelo no es magia, sino una probabilidad de respuesta. Los análisis de base de datos como la que les mostrábamos hoy, lo que se puede ir haciendo en el futuro y con toda la potencia que hay desde el punto de vista de tecnología, de analizar bases de datos y que estaría al alcance rápidamente, obviamente nos va a dar más precisión para decirles a ustedes en cada lote o en cada ambiente. Lo que después comentaba Nahuel acerca de esto de poner las curvas en cada ambiente es hacia donde tenemos que ir sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero nos parece que no se hacen porque no se visualiza eso probablemente. Y por eso también mostramos esos ejemplos de ese lote bajo en fósforo y ese lote alto en fósforo, porque nos parece que es bien concreto, ¿no es cierto? Es decir, en los dos casos, cuando uno tomaba el diagnóstico en cuenta, la situación era ganar o ganar, ¿no es cierto? Y si ustedes lo extrapolan luego y hacen un análisis después un poco más profundo de lo que les mostraba Guillermo al final, ahí hay claramente dos situaciones de dos lotes distintos, que obviamente respondieron distinto a la condición de fertilización y el diagnóstico también nos hubiera ayudado. Lo que podemos también transmitirles es tengan muy en cuenta que día a día eso de hacer un uso más eficiente y más efectivo de los nutrientes no es simplemente ganar más en esta inversión, que es obviamente el negocio de todos, sino que también va a ser un requerimiento de la sociedad por los aspectos ambientales y sociales, y también va a ser un requerimiento de los que nos compran a nosotros. Hoy en día, en muchos casos en Estados Unidos, si ustedes quieren venderle a Walmart, Walmart les va a preguntar a ustedes cómo hicieron el cultivo y les preguntan desde el antecesor hasta que lo cosecharon y hasta que entregaron el grano. Pero quiere saber absolutamente todo. Y eso nos va a llegar a nosotros de una forma u otra y hay algunos ejemplos en los cuales ya nos llegó, no los vamos a mencionar ahora para cortar el tiempo. Pero creo que eventos como este nos sirven para enfatizarles otra vez, hagamos el análisis de suelo que nos dan muy buena información. Gracias, Fernando. Para Nahuel, también conectando un poco con lo que dice Fernando, las herramientas que presentaste, digamos, son para mejorar las eficiencias y ambientalmente, además de la inversión, como decía, es importante ambientalmente mejorar la eficiencia de algunos nutrientes, por ejemplo, nitrógeno. En las conclusiones presentabas que aumentaba la rentabilidad
del sistema manejar los nutrientes con el manejo sitio específico. ¿Tienen estimados algún margen de cuánto se mejora la rentabilidad con este manejo de los nutrientes? Sí, igual antes por ahí de decir un valor económico, por ahí me gustaría aclarar que obviamente esos márgenes, cuando se compara un proyecto de manejo sitio específico, o sea, una prescripción versus un manejo uniforme, por un lado esas relaciones varían, como digamos, varían la relación de precios, ¿no? Insumo-producto, los fertilizantes, los granos. Otra de las causas por las cuales varían es obviamente por el año, son principalmente las precipitaciones, y otro depende mucho de la variabilidad que hay intralote. Es decir, generalmente se encuentra mucho más, o un margen a favor de un manejo sitio específico cuando hay mucha más variabilidad dentro del lote que cuando los lotes son más uniformes. Pero, por ejemplo, en todos los ensayos que venimos haciendo en lo que es maíz, hay lotes, los márgenes brutos por hectárea van entre 10, 12 dólares, hasta hay un lote que dio 100 dólares, esos son los extremos. Y el promedio aproximadamente andan entre 35 o 40 dólares. En lo que, por ejemplo, respecta a trigo, obviamente estos ensayos son 3, 4 años. También en promedio rondan 25 dólares, cuando, digamos, se hace la comparación siempre un modelo uniforme versus un modelo sitio específico. Y en lo que es cebada, por ahí nosotros tenemos algunos datos, pero no tenemos, digamos, una base de datos relativamente bastante grande. Sí, el año pasado anduvieron entre 15 a 20 dólares en lo que es cebada. Creo que también estaría bueno apuntar también a este tipo de ensayos para ver la repercusión en calidad. Digamos, nosotros por ahora no tenemos datos, pero creo que valdría la pena empezar a trabajar un poco en calidad Sí, de grano. sí, claro, sería importante aparte por si después se puede tener un plus de diferencial de precio a futuro, sería importante. Para Guillermo, una pregunta. Respecto a que, valorizando de que desde una empresa tienen, digamos, trabajan realizando ensayos y intentando mejorar el manejo de los nutrientes internamente, ¿cuánto de esos resultados de los ensayos se volcaron que en parte lo dijiste, pero por ahí para que lo refresques, se volcaron a la real estrategia de producción de la empresa? Muchísimo. Sobre todo del tratamiento de reposición, mucho de lo que se aprende se vuelca en el campo, sin duda. Sí, mucho se vuelca. Por ahí mostraba que sí, en algunos momentos los números no eran negativos, pero cuando fueron positivos, ahí es donde cambian la estrategia recién o... No, sin duda que reponemos porque creemos que es la condición que más dinero da. Aparte de cuidar el ambiente, el fertilizante, la plata en fertilizante es la plata mejor remunerada. Nosotros lo tenemos como una filosofía, la fertilización correcta del cultivo. Sí, por ahí lo importante de esto es de valorizar de que la información que recolectamos en el propio campo es parte de lo que nosotros podemos devolver y mejorar la producción y tanto cuidando el suelo, reponiendo los nutrientes y mejorando la rentabilidad del sistema. Otra pregunta para Fernando, que me gustó porque volvemos a las bases de la fertilidad. Dice, además del fósforo Bray, ¿existen otras técnicas para mejorar el diagnóstico de fósforo? Sí, yo la estaba viendo, es una pregunta bastante amplia. Sí. Fósforo Bray es un extractante de los que se usa para determinar el fósforo, como el índice de fósforo que me indica cuál es la condición de un suelo en particular. Existen otros índices de fósforo, ustedes deben haber escuchado alguna vez Melick, Olsen. En Argentina se calibró fundamentalmente Bray. Dentro de los más modernos, en Brasil se ha desarrollado desde el Instituto Agronómico de Campinas el método de las resinas, que se ha probado en algunos casos en particular. En realidad lo que deberíamos hacer es volver a calibrarlo acá. Nosotros vemos que Bray realmente ajusta bastante bien, entonces probablemente todavía para invertir en ver otro método, hay algunos trabajos que siempre se van haciendo en investigación, todavía no le vemos un motivo fuerte por el cual cambiar. Bien. Para Guillermo, ¿existen datos de residuos nitrogenados en aguas de Napa o de algún curso de agua cercano? No existen. Hemos hecho algún año
análisis de napa para ver si podíamos bajar la fertilización nitrogenada, y lo que dio en napa muy bajito, muy bajo. Bueno, este año que tenemos la napa tan cerca, la verdad que teníamos pensado hacerlo en trigo y no se hizo análisis de napa, pero no tenemos tantos datos, pero la vez que se hizo no se encontró residuo. Sí, que sería información importante, porque cuando ya está contaminado el residuo, digamos la capa freática con contenidos de nitrato, ya puede afectar a otras cosas ambientales mucho más profundas. Por eso apuntar al manejo eficiente, tanto para mejorar la economía de la empresa y para cuidar el ambiente y el suelo en el que estamos. No sé, ¿otras preguntas? Y tenés otra más para el panel. ¿Cómo creen que habría que diagnosticar el nitrógeno para ambientes con capa freática? Por ejemplo, para Marco Juárez, que están... Yo creo, bueno, primero hacer un análisis de agua, la calidad de agua, para saber la cantidad de nitrógeno por ahí puede estar aportando la napa. Y después tratar de alguna forma modelar el comportamiento de esa napa. Hay datos relativamente bastante buenos en Córdoba sobre, digamos, modelos de simulación sobre napas y el comportamiento que tienen esas napas. Porque la idea es, digamos, saber el agua, digamos, que puede tener el cultivo y la concentración de nitrógeno, lo cual hoy en día por ahí esa información no está dando vuelta, pero creo que verdaderamente estaría bueno empezar a hacerlo y cuantificarlo. Pero verdaderamente las napas tienen un comportamiento temporal bastante grande, y un poco cuando uno tiene un paquete tecnológico, sobre todo de agricultura de precisión, la idea es que esos ambientes sean relativamente estables en el tiempo. Obviamente que en muchos ambientes, que hoy, digamos, en muchos lotes están ambientados, algunos productores lo ambientan por napa, pero... Sí, sería importante comenzar a... Digamos, tratar de meterla como una variable más al modelo, pero bueno, creo que creo que bastante difícil, ¿no? Sí, por ahí. También tener en cuenta que esas capas freáticas pueden tener calidades que no son tan buenas para el suelo, como contenidos altos de sales, de sodio, entonces hay que también tener en cuenta esos parámetros y no solamente por ahí viéndolo desde el nutriente que más necesitamos. Bueno. Estamos en tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que se lleve algo productivo de esto, y cuando quieran sumarse a trabajar a la asociación, tenemos las puertas abiertas y ojalá podamos solucionarles sus dudas y mejorar el suelo y cuidarlo sobre todo para mejorar la producción. Muchas gracias. Fuerte aplauso.